Bueno, compañeros, buen día. Vamos a comenzar la clase. Lo último que hablamos antes de que nos fuéramos de vacaciones fue, si no mal recuerdo, llegamos a definir la ecuación fundamental de la geodesia física, que no es esta precisamente, pero a partir de ella es como la encontramos. Esta es la ecuación fundamental de la geodesia física, y a partir de ella, sustituyendo o encontrando la variación de la gravedad teórica con respecto a la altura, la sustituíamos aquí y finalmente encontrábamos esta ecuación, ¿sí? Que es la ecuación que relaciona las anomalías de gravedad con el potencial perturbador, y esta ecuación es la que se resuelve. Fíjense que aquí está la variación del potencial perturbador y aquí está el potencial, es decir, esta es una ecuación diferencial donde está la variable y su razón de variación, y es la que se debe resolver para encontrar. Recuerden que lo que buscamos es encontrar el potencial perturbador, y a partir de ese valor podremos nosotros conocer la ondulación. ¿Qué es el objetivo? Conocer la ondulación. Hasta allí habíamos llegado en antes de que hubiera el receso vacacional. ¿Cómo se resuelve esta ecuación? ¿Cómo se resuelve? Hay dos posibilidades. Una es la solución de Stokes y otra es la solución de Bolodensky. La solución de Stokes, la ecuación, o más bien la solución es, recuerden, determinar T a partir de el supuesto. Primero hay dos supuestos. No existen masas fuera del geoide. El geoide es una superficie límite, una superficie de frontera, es decir, las masas están debajo del geoide, por encima no hay masas, o por lo menos no hay masas atrayentes. El concepto de superficie límite quiere decir que las masas atrayentes están por debajo de la superficie, las masas atraídas están por encima. Es decir, imaginémonos nosotros que estamos siendo atraídos, nosotros somos masas atrayentes y las masas del planeta son nosotros somos masas atraídas y el planeta es la masa atrayente. Entonces la superficie de frontera es el límite donde se encuentra por debajo unas y por encima otras. Entonces se supone que el geoide es la superficie de frontera, y fuera del geoide el potencial es una función armónica, precisamente porque no hay masas, y cumple con esta condición. Entonces la solución de Stokes es precisamente esa. Dice que el geoide es la superficie de frontera, la superficie de aproximación es el elipsoide, y a partir de las anomalías de gravedad sobre el geoide que satisfagan la ecuación fundamental de la geodesia física. Que ¿cuál es la ecuación? Pues es esa que está ahí.
esta es la solución más utilizada, pero no es la única. Existe una solución más reciente, por ahí vean el año en el que cada uno de los que elaboraron la teoría lo hicieron, Stokes en 1849 y Molodensky ya en el siglo pasado, 1945, en el que Stokes dice, fíjense que cuando nosotros medimos la gravedad sobre la superficie, lo primero que tenemos que hacer es reducir la gravedad al geoide. Y eso lo hacemos a partir de una hipótesis. La hipótesis es que las masas las masas del planeta son homogéneas porque usamos, ¿se acuerdan?, un valor de densidad homogéneo. Esa hipótesis pues es falsa, porque las masas que están debajo del planeta pues no son homogéneas. Entonces, para evitar hacer hipótesis que no se pueden confirmar, Molodensky dice, pues no, mejor usemos como superficie de frontera, es decir, el límite entre masas atrayentes y masas atraídas, que no sea el geoide, sino sea como en realidad es la superficie topográfica. La superficie topográfica sí es una superficie de frontera entre las masas atrayentes, porque la topografía es la superficie que delimita la masa del planeta, y las masas atraídas, que somos, por ejemplo, nosotros o cualquier objeto que esté sobre la superficie. Y eso es más real, ¿sí? Es decir, es más real utilizar la superficie topográfica como superficie de frontera. Pero la superficie de aproximación ya no va a ser el elipsoide, sino va a ser algo que se va a llamar teluroide. Después vamos a ver qué cosa es el teluroide. Es una superficie teórica, y entonces a partir de las anomalías de gravedad, en este caso se van a llamar se van a calcular a partir de directamente los valores de gravedad sobre la superficie terrestre. Es decir, como ya el geoide ya no se utiliza como superficie de frontera, entonces la gravedad se toma directamente de la que se lee en el gravímetro. Esto genera una ventaja en cuanto a la parte teórica, porque nosotros la anomalía de gravedad la obtenemos a partir de la gravedad observada menos la gravedad teórica, pero la observada tiene que ser reducida por aire libre, por Bouguer, por topografía, y la anomalía de gravedad usada en la teoría de Molodensky pues no necesita ser reducida, sino tal cual se observa en la superficie terrestre, porque acuérdense que la superficie de frontera no es el geoide, sino la misma superficie terrestre. Y la hipótesis con la teoría de Stokes es que no hay masas por encima del geoide y tienen que ser
Entonces, la hipótesis de Stokes es que la superficie de frontera es el geoide, por lo tanto, recuerdan ustedes que se supone que las masas que están por encima del geoide se condensan en una capa superficial sobre el geoide. Y eso, ¿se acuerdan que creaba una consecuencia en el sentido de que la superficie que íbamos a calcular a partir de esa hipótesis no era directamente el geoide, sino una superficie auxiliar que se llamaba cogeoide? ¿Sí? ¿Recuerdan? Bueno, en la teoría de Molodensky, dado que no hacemos esa condensación de masas, directamente lo que se obtiene es el geoide. ¿Cómo se obtienen? Bueno, ahí está la solución. El potencial perturbador se obtiene a partir de esta ecuación, donde ahorita la vamos a ver con más detalle. Y en esta otra solución, pues van a ver que es una solución un poquito más extensa. Pero, bueno, nos vamos a concentrar en esta. En esta solución es la que vamos a revisar con más detalle. ¿Por qué? Primero, porque es la solución que se ha utilizado con mayor frecuencia. Segundo, porque en México el geoide se desarrolló a partir de esta solución. El geoide mexicano, que es vigente, se desarrolló a partir de esta solución de Stokes. Entonces, recordemos que el objetivo es, a partir de esta ecuación, encontrar la función t que cumple con esa ecuación. Y, de acuerdo a Stokes, la solución es esta. El potencial perturbador es una integral de superficie. ¿Qué quiere decir de superficie? Que es de todo el planeta. Recuerdan que también les decía que para poder aplicar la solución de Stokes es necesario que tengamos disponibles datos globales, es decir, de todo el planeta, porque la solución es global. Estas son justamente estas anomalías de gravedad. Esto se llama función de Stokes. Estos son los datos. Ustedes ya tienen ahorita estos datos. Bueno, ya calcularon las anomalías de gravedad, si no mal recuerdo. Corríjanme, ya hicieron corrección por topografía, ¿no? ¿En la práctica general o en la práctica...? No, en la que hacen semana a semana. En la de aquí esperamos que ya estén por terminar el levantamiento de datos. No dijo que la corrección topográfica no. Acuérdense que la anomalía de gravedad es la gravedad observada más
la corrección de aire libre menos corrección de Bouguer más corrección por topografía menos gravedad teórica. Bueno, quedamos que como nosotros vamos a usar anomalía de gravedad Helmer, que en realidad era gravedad observada más corrección de aire libre más corrección de topografía, esta la eliminábamos menos gravedad teórica. La gravedad observada son los datos que les di en el TXT. Esta ustedes la iban a calcular porque conocían la latitud y longitud del centroide, y estas también las iban a calcular. Bueno, esta con la fórmula, y no me acuerdo, creo que sí no hemos calculado corrección por topografía, pero tal vez creo que eso tenga que hacerse esta semana. Ok, entonces estos datos son los que vamos a utilizar. ¿Cuál es la función de Stokes? Ahorita vemos cuál es la función de Stokes, y esta es la diferencial de superficie. Pero antes nosotros habíamos encontrado una ecuación que se llamaba ecuación de Bruns, que era el potencial perturbador sobre la gravedad normal. Si nosotros sustituimos eso aquí, pues entonces ya tenemos la ondulación en función de los datos. Está acá. Si sustituimos esto en la ecuación de Bruns, entonces tenemos la ecuación de Stokes, donde ya el resultado es la ondulación R radio medio. ¿Se acuerdan qué cosa es radio medio? 4pi, pues esa es constante. Gravedad teórica, hay un modo de calcularla. Anomalías de gravedad, tenemos los datos. Función de Stokes y diferencial de superficie. ¿Y cuál es la función de Stokes? Para el modelo esférico de la Tierra se establece en esa fórmula, donde este ángulo, que es la letra griega psi, que es el ángulo que se forma en el centro de la Tierra entre una masa, esta es una masa, una diferencial de masa del planeta, y este es un punto atraído. ¿Sí? Esta es una masa atraída, esta es masa atrayente. Entonces hay un potencial que se genera a partir por esta pequeña diferencial de masa, y el ángulo que se forma en el centro de la Tierra entre la pequeña superficie donde está el diferencial de masa y el punto atraído, ese ángulo es psi. Y por ejemplo, como esto es una integral de superficie, dividimos todo el planeta en pedacitos de este tamaño. Por ejemplo, acá va a haber otro pedacito igual como este, entonces este es otra diferencial de superficie, y entonces para este pedacito el ángulo psi va a ser este otro, y así para cada pedacito de todo el planeta, así como este. Imaginen que fueran parches, pedacitos de parches de todo el globo terrestre. Entonces para cada pedacito se va calculando este valor angular, y para cada valor angular se determina la función de Stokes
con esa forma. Nosotros, salud, como nuestras áreas de estudio son pequeñas y este ángulo por definición va a ser pequeño, vamos a hacer que esto, todos los términos sean 0 y la función de Stokes va a ser solo el primer término. Y además, otra condición, si el ángulo, si un ángulo es pequeño, se cumple que el arco, el seno y la tangente son iguales. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que el arco es aproximadamente igual al seno del arco y aproximadamente igual a la tangente del arco. ¿Sí? Eso sucede para ángulos pequeños. ¿Se acuerdan cuando iban en la secundaria que les enseñaron el círculo unitario y les dijeron que para un ángulo cualquiera, alfa, este lado que de radio unitario, ¿sí? Este lado era el seno, este lado era el coseno, ¿sí? ¿Se acuerdan? Y esto es el arco. Y esto, si yo prolongo este es la tangente. ¿Sí? ¿De acuerdo? Cateto opuesto sobre cateto adyacente, donde el cateto adyacente vale 1, porque entonces el cateto adyacente es de aquí a acá, pues es el radio unitario, y entonces el cateto opuesto es la tangente, es decir, este. Bueno, si yo voy haciendo el ángulo más pequeño, es decir, en lugar de que sea alfa, lo divido a la mitad, por ejemplo, si ahora esto es alfa, fíjense que ahora el seno, aquí se ve claro que el seno, el arco y la tangente son distintos, ¿sí? Tienen valores muy distintos. Ahora, si yo hago que el ángulo sea la mitad, esto va a ser el seno, esto que está en rojo, el arco es este y la tangente es este. Pues ya se van pareciendo. Si yo divido el ángulo a la mitad, el arco va a ser, este va a ser el seno, fíjense que ya hasta se van a encimar, este es el arco y este es la tangente, ya hasta se encimaron. ¿Sí? Bueno, si el ángulo se hace todavía más pequeño, llega un momento en el que yo puedo establecer esta igualdad. El arco, el seno y la tangente son iguales en ángulos pequeños. Entonces yo aquí podría decir, bueno, si el seno y el arco es lo mismo, pues yo a esto le quito el seno, porque el seno y el arco es lo mismo, y entonces mi función de Stokes es 1 sobre psi sobre 2. Y esto es 2
sobre. Entonces eso es la función de Stokes. ¿Y qué es psi? Es la distancia que hay desde el punto de interés a esto es la distancia sobre la esfera entre el punto de interés y una diferencial de superficie ¿qué cosa es? Pues la distancia sobre la esfera, es decir, una distancia esférica. ¿Cómo se calcula una distancia esférica? Pues la fórmula más común es con la ley de cosenos. La ley de cosenos de los ángulos, de los triángulos esféricos. Donde tengo un punto, bueno, tengo dos puntos y puedo calcular su distancia. Esta es la ley de cosenos. Supónganse que este punto tiene coordenadas phi, lambda, y este punto tiene coordenadas phi prima, lambda prima. Pues para conocer la distancia entre estos dos puntos, hagan de cuenta que esto es, voy a borrar esto tantito, ahorita lo regresamos. La ley de cosenos dice que el coseno de un lado es igual al seno de la latitud de un punto por el seno de la latitud del otro, más el producto de los cosenos de las latitudes de los dos puntos por el coseno del ángulo que forma. ¿Recuerdan? Esa era la ley de cosenos. Aquí lo único que cambia es que para eliminar el coseno, pues multiplico por coseno a la menos 1 los dos lados. El coseno a la menos 1 por el coseno se elimina, y de este lado queda coseno a la menos 1 de esto, donde los valores de latitudes primas se refieren a este punto y los valores de latitud sin la prima se refieren a un punto de interés. Esta fórmula, acuérdense que necesitamos, si yo quiero usar este otro pedacito, entonces aquí este va a ser el valor psi. Entonces tengo que estar calculando para todo el planeta, porque mi fórmula dice integral de superficie. Entonces tengo que integrar toda la superficie. Entonces tengo que estar calculando este valor psi para cada. Si luego uso este pedacito, aquí esto va a ser psi. Entonces este ángulo en realidad es una distancia esférica, ¿sí? Del punto P a el pedacito de diferencial de superficie donde está un pedacito de masa de todo el planeta para calcular la distancia esférica. Bueno, y recordar
Recordar que como nosotros hicimos una condensación de masas, esa fórmula de Stokes que dice N igual a R sobre 4pi por gravedad teórica por integral de superficie de anomalía de gravedad Helmert, anomalía de gravedad Helmert. El hecho de que esta sea anomalía de gravedad Helmert hace que esa ondulación sea Helmert. Y la ondulación Helmert es la distancia que hay desde el punto sobre la superficie terrestre hasta una superficie, esto es ondulación Helmert. Y la verdadera ondulación del punto P es hasta, voy a poner aquí al ladito, hasta donde está el geoide. Esto es ondulación, no son iguales. Quiere decir que la verdadera ondulación va a ser la ondulación Helmert más perdón, yo estoy aquí equivocado. La ondulación real es esta. Distancia que hay del geoide al elipsoide. Esta es la ondulación, pero nosotros, como estamos usando anomalías Helmert, estamos calculando la ondulación Helmert, que es esta, NH. Entonces, la ondulación va a ser la ondulación Helmert más un incremento, de ondulación. Este incremento de ondulación se llama, ya les había dicho, efecto indirecto. Aquí función de Stokes y diferencial de superficie. Aquí lo que estoy diciendo es esta misma, que la ondulación es la ondulación del cogeoide o la ondulación Helmert, que es lo mismo. El cogeoide es la superficie resultado de la anomalía Helmert más el efecto indirecto, que aquí ya está indicado. Este efecto indirecto es por la condensación de masas, porque el hecho de que estas masas que están acá nosotros teóricamente las ubiquemos aquí hace que el geoide se modifique, y en lugar del verdadero geoide calculemos un digámosle geoide aproximado, que se llama cogeoide. Dice, debido a que si existen masas por encima del geoide, estas deben ser condensadas dentro del mismo, la gravedad o el campo de gravedad cambia. No sé si por ahí en las redes dice, en China hicieron la presa más grande del mundo está en China.
Y entonces hicieron un pequeño reporte en el que dicen que esa presa modificó el campo de gravedad de la Tierra, porque ¿qué hizo esa presa? Pues condensó masas en un lugar donde no había esas masas. Pero esa masa es tan enorme, porque la presa es la más grande del mundo, si es el agua que se juntó, que no existía, antes de que hiciera la presa, el agua corría, hace la presa y se empieza a juntar el agua, pero es tan enorme, que es tan grande la masa de esa agua, que hace que el campo de gravedad se modifique. Eso es real. Si ustedes, ahorita las masas tienen una distribución X, pero si ustedes la modifican de algún modo, eso genera, ese cambio de la distribución de masas genera que el campo que esas masas generan se modifique, ¿sí? Lo cual es razonable. Bueno, como nosotros hicimos que todas las masas que estaban por encima, imagínense si una presa modifica el campo de gravedad, imagínense que nosotros hacemos que toda la masa que está por encima del geoide se modifique y la colocamos a la altura del geoide. Lo que estamos haciendo en esencia es modificando el campo de gravedad. Si modificamos el campo de gravedad, el geoide resultado de ese campo de gravedad pues no va a ser el mismo que el geoide verdadero de la superficie terrestre tal como es. Entonces las masas condensadas, por ser condensadas, la gravedad cambia y por lo tanto modifica las superficies de nivel y por tanto el geoide también. Este efecto se llama indirecto y el geoide modificado se llama cogeoide. Bueno, también les había comentado que la solución de Stokes está planteada para usar datos de anomalías de gravedad de todo el planeta. Pero nosotros tenemos datos de anomalías de gravedad de una pequeña porción del planeta. En este caso, en su caso, solamente del tamaño de una carta geográfica. 15 por 20 son los únicos datos de los que ustedes disponen. Pero ya vimos que la integral de Stokes dice que hay que tener datos, anomalías de toda la superficie. Entonces, para resolver esa integral requerimos datos de todo el planeta. Entonces, la solución es decir, esta ondulación. Para encontrar esta ondulación necesitamos datos de todo el planeta, pero como no los tenemos, vamos a usar una técnica que se llama eliminar restaurar. ¿Qué significa? Bueno, esta n la vamos a dividir en dos partes. N de un modelo global más n local. Pues esta n la dividimos en dos partes, n global más n local. Esta la extraemos de un modelo global y esta es la que vamos a calcular. Esta no.
Es decir, nos vamos a auxiliar de un modelo global y vamos a dividir el valor de n en dos datos. Uno que es del modelo global y otro que es la contribución local. Como estamos dividiendo esta n en una parte del modelo global y una n local, entonces esta anomalía también la dividimos. ¿Sí? Acuérdense que esta es resultado, esta anomalía es la que usamos aquí y esta es la que calcula esta, pero si esta la vamos a dividir, esta anomalía también la vamos a dividir, porque es el argumento. Para calcular n usamos anomalía. Si esta la dividimos, entonces la anomalía también la vamos a dividir. Entonces la anomalía se divide en dos partes: una anomalía de gravedad del modelo global y una anomalía de gravedad que le vamos a llamar residual. Anomalía residual. De tal manera que esta final n, perdón, aquí me equivoqué, la que dividimos no es esta, es esta. La dividimos en modelo global, local, de tal manera que finalmente tenemos que n que vamos a calcular es del modelo global más la n del cogeoide más el efecto indirecto. Y ya tenemos tres: esta, esta y esta. ¿Sí? Esta más esta más esta, que son estas tres: modelo global, esta, el cogeoide y el efecto indirecto. La que nosotros vamos a calcular con esta integral va a ser esta. Esta es la que va a ser resultado de esta. Y en lugar de poner la anomalía de gravedad esta, vamos a poner la anomalía residual. ¿Cómo vamos a encontrar la anomalía residual? Pues restando la anomalía del modelo global menos nuestra anomalía. ¿Cómo vamos a encontrar esta? Perdón, bueno, no esta, ya vimos esta. Vamos a tomar una ondulación de un modelo global. Y esta vamos a calcularla con una fórmula. Déjenme ver. Bueno, creo que está aquí. Vamos a ver. Esta diapositiva es, acuérdense entonces, la ondulación la dividimos en tres valores: del modelo global, del cogeoide y el efecto indirecto. Modelo global, cogeoide y efecto indirecto. Es decir, tenemos tres valores. Esta es, para verlo en fórmulas, esta es mi fórmula original, ¿sí? La que obtuvimos en diapositivas anteriores, antes de que empezara. Ahí está, N. Entonces esta es la ondulación, esta. Pero yo la voy a dividir en tres partes. Esta anomalía la voy a dividir en tres partes: una anomalía del modelo global,
ahorita lo vemos, ahorita en dos partes primero y una anomalía residual. De tal manera que si esta anomalía la divido en dos partes, mi fórmula va a quedar así, donde esta es la anomalía de un modelo global y esta es la anomalía residual. ¿Sí? Si yo esta la divido en dos, aplico, desarrollo el paréntesis, me va a quedar dos integrales, pues son dos valores, y la suma de las dos integrales pues va a ser esto. ¿De acuerdo? Y entonces esta n, esta fórmula me va a dar una n del modelo global y esta me va a dar n del cogeoide. Esta me va a dar n del cogeoide. Pero para encontrar n final, ¿se acuerdan que aquí tengo de modelo global el cogeoide más el efecto indirecto? Aquí, para encontrar n, todavía le tengo que sumar n indirecta. N indirecta se calcula con esta fórmula. Ahorita vamos a verla con más detalle. ¿Cómo calculo la anomalía residual? Bueno, la anomalía residual es la división de mis anomalías Helmer en dos partes. Una anomalía del modelo global y una anomalía residual, que son estas, justamente esta y esta. Entonces, mi anomalía Helmer, que se va a calcular, como ya les decía, gravedad observada más corrección de aire libre más corrección por topografía más gravedad teórica. Esta ya la tienen, esta ya la tienen, esta ya la tienen. Creo que lo único que falta es esta. Pero hacer la fórmula, tengo la anomalía, el valor, y luego ese lo voy a dividir en dos partes. Una que le voy a llamar del modelo global y otra que le voy a llamar residual. Y entonces, aquí lo que yo voy a buscar es la residual, que va a ser la anomalía de gravedad, esta calculada, esta, menos una anomalía del modelo global. Esta, ¿de dónde la voy a obtener? No sé si ya vieron la tarea o la práctica de esta semana, ahorita la reviso. De ahí la voy a tomar, esta. Esta es la que está calculada aquí, esta. Esta es esta. Y esta, ahorita vemos de dónde sale. Entonces, y esta es la que voy a usar aquí. Entonces, este dato lo voy a tomar de los datos que subí a la práctica. Este es el que van a calcular y este también. ¿Qué necesito para hacer esto? Necesito un modelo global auxiliar para poder hacer esta eliminación, restaurar. Aquí estoy eliminando, esto es lo que al final se llama eliminar, restaurar. De las anomalías de gravedad les estoy eliminando las del modelo global, es decir, de estas anomalías le elimino una parte del modelo global y me quedan las residuales. Y al final, esas residuales que me van a ayudar a calcular esto, le restauro la parte del modelo global. Bien, primero las divido, solo calculo la parte residual y luego a esa parte residual le agrego la parte del modelo global.
Y luego esta fórmula ya luego la revisamos, es para calcular la parte indirecta. Entonces, este va a ser dato, este va a ser el cálculo con mi integral de Stokes y este va a ser calculada con esta fórmula. Sí, y hasta ahí. Hasta ahí le voy a dejar por ahora y vamos a ver los datos de la práctica. Entonces, yo lo único que esperaría es que esta parte quedara clara, o por lo menos sin dudas, para empezar a ver, fíjense, ¿de qué se trata esta división? Más bien primero esta división, esta. Aquí lo que estoy diciendo, lo que estoy esencialmente diciendo que la n se va a dividir entre una n del modelo global más una n, le voy a llamar local, y esta local a su vez se divide entre n del cogeoide y n indirecta. Y se vuelven las tres que están allá. Pero esta n local voy a imaginar, imagínense, para intentar explicar esto, imagínense que ustedes tienen una carta topográfica de INEGI de una zona. Y la carta topográfica tiene curvas de nivel. ¿De acuerdo? Tiene curvas de nivel. O sea, ustedes pueden tener elevaciones de esa zona. Pero las curvas de nivel, ¿a cada cuántos metros están? Cada 10 o 20. Imagínense que están a cada 10 metros. Eso quiere decir que de aquí a aquí hay 10 metros. Y esto dice que pues está regular el terreno, ¿no? Tiene una pendiente uniforme. ¿Sí? Porque la separación entre las curvas pues es más o menos uniforme, lo que quiere decir que la pendiente es más o menos uniforme. Pero está claro que esa, no me acuerdo, perdón, no me acuerdo si prendí la, ¿sí? Imaginen que yo hago un perfil de aquí a aquí. Con esa topografía y pues ya mi perfil va a ser, voy a suponer que esta es la parte baja y esta es la parte alta, y entonces mi perfil pues va más o menos así. Este es mi punto A y este es mi punto B. ¿Sí? Aquí está distancia y aquí está elevación. Lo tengo con esos datos. Pero está claro que la precisión de una carta topográfica pues la precisión quiere decir que no está detallado. Ahora imaginen ustedes que van y hacen un levantamiento topográfico a detalle, hacen un levantamiento topográfico a detalle de esta zona. Y levantan muchos puntos que no tenía la carta. Y entonces resulta que al final esta carta pues, encuentra detalles, y si ustedes hacen un perfil, la zona de la carta va a ser aquí. Y si ustedes hacen un perfil de lo que ustedes levantaron, pues va a resultar que, por ejemplo, es así. En realidad es así.
lo que ustedes levantaron. Eso es en realidad, ese es el detalle, cosa que no salía en la carta topográfica. Bueno, este dato, el verdadero valor de este dato, ¿sí? Si ustedes quisieran la altura de ese punto, ustedes la pueden dividir en dos partes. La altura de la carta topográfica, que es esta, es igual a la altura, le llamo global, que está en la carta topográfica, más un pedacito de altura que ustedes detectaron que la carta no, más una altura, le voy a llamar residual para usar los mismos términos de aquí. ¿Sí? Como ustedes están usando este valor, que sería este, el equivalente, ese valor lo están descomponiendo en dos elementos, uno que es de un modelo global. Ahí están cumpliendo con la condición de la ecuación de Stokes, que necesitamos valores de todo el planeta. Si yo uso un modelo global, por definición ese modelo global usó valores de todo el planeta. Si yo lo uso como parte de mi ecuación, en este momento le estoy dando a estas anomalías condiciones globales, aunque sean de un pedacito del planeta, ¿sí? Es decir, estas alturas ya son globales porque están referidas a un modelo más grande, que son la del modelo más grande más una diferencia que yo encontré cuando estudié un pedacito pequeñito de todo ese modelo. Nomás estudié un pedacito. Entonces aquí, si yo uso al final mi H residual como la resta de la H global menos la H que yo encontré, esta es la que yo encontré o la que yo medí, esta es la que yo medí, ¿cierto? Bueno, si yo esa que yo medí la expreso en términos de una global más un residuo, entonces ya estoy cumpliendo con la condición de usar anomalías o datos gravimétricos globales. Aquí están. Aquí están. Entonces, en realidad, aquí está la cuestión de eliminar, restaurar. Yo elimino aquí. Las anomalías dan resultado a la ondulación, entonces le quito la parte, aquí está el eliminar de arriba y luego acá está el restaurar. Entonces yo aquí necesito de un modelo global, lo que quiere decir que yo necesito primero un modelo global. De ese modelo necesito dos datos, n del modelo global y anomalía de gravedad del modelo global. Yo necesito esos dos datos. Para eliminar de mis anomalías calculadas y para restaurarlo en mis ondulaciones calculadas. ¿Sí? Yo tengo de origen este dato, bueno, le voy a eliminar esto y al valor que yo calcule usando las residuales, le voy a restaurar esta parte. Bueno, estos datos, ¿de dónde los van a tomar? Voy a ir, déjenme checar la hora.
Creo que hay una plática ahorita. ¿Sabían? ¿Plática? No hubo difusión, ¿verdad? Aquí está la práctica de esta semana. Hay dos datos, fíjense. Hay dos archivos adicionales. Hay dos archivos adicionales. Déjenme agarrar esto. Ahorita ustedes ya tienen de cada centroide latitud y longitud, ¿cierto? Bueno, aquí hay dos datos. Este que se llama N00W135 está comprimido. Esto es un modelo digital de elevaciones, de ondulaciones globales. Estos dos archivos se refieren al modelo global EGM08. Es un geoide global, ¿sí? Que se llama geoide de 2008. Modelo global 2008. De este archivo ustedes pueden, este ya es un modelo digital. Creo que, bueno, está comprimido, pero lo descomprimen. Creo que la extensión es .gcf. Esta extensión la lee QGIS. ¿Como raster o como vectorial? Buena pregunta. No, yo digo que Raster, ¿no? que debe ser raster. Sí. Claro, no podría ser vectorial. Esta extensión la lee directamente QGIS o incluso Surfer. Déjenme, la voy a descargar y la voy a descomprimir para voy a descargar. En el archivo de descargas. Que todavía no termina. Ahí está. No es que es ADF, perdón. ADF. Y es este archivo, el más grande. Bueno, voy a recorrer otra vez Cuando lo descargan, se descargan estos tres archivos, dos carpetas y un archivo. Entran a la carpeta que se llama como el archivo zip, que es N de norte 00 y oeste 135. Esos datos se refieren, imaginen, ustedes están aquí con dos ejes. Este es 0, meridiano de Greenwich, y este es 0, Ecuador. Quiere decir que va del 0 al 135. Es esta área del planeta que va de 0 a 135 y de 0 a 90 norte. ¿Sí? Está esta área y México está por aquí. Ahí sí. Ahí está México. Más o menos.
de 0 a 135, dice de 0 norte a 135 oeste. Es un cuadrante, si dividimos al mundo en 4 cuadrantes, este va a ser el cuarto cuadrante. Ahí es donde está la República Mexicana. Bueno, y la extensión, bueno, estaba diciendo, luego entran ahí a ese, y el archivo es este, el que es extensión ADF, pero es todos los demás son archivos muy pequeños de tamaño, y el que es más grande es el archivo que tiene los datos. Esta extensión ADF es un modelo digital. Entonces entran a QGIS y lo leen directamente. Entonces va a entrar como un modelo digital. Y luego, ¿qué hacen? Extraen para cada nodo o para cada centroide, extraen el valor con la misma herramienta de, ¿cómo se llama? Que el de esa rayita, Sí, ¿no? Que caes. esa misma, ahorita se me va el nombre. Y la de las capas. Point Sample Tool. Exacto. Con esa misma herramienta para todos los coordenadas del centroide, ahora con este modelo digital. Y entonces van a extraer todos los valores de NMG. Este valor De cada centroide. para cada centroide. Para cada centroide van a tener este valor. Y luego, como tienen que calcular la anomalía residual, no sé por dónde está, anomalía, bueno, aquí está. Anomalía de gravedad Helmer, que le vamos a llamar residual, va a ser la anomalía de gravedad Helmer, que es esta calculada, menos anomalía de gravedad de un modelo global. Esta, ¿de dónde la van a sacar? Bueno, el otro archivo, ya lo cierro. El otro archivo que está en la práctica se llama plot, FAA, es la anomalía de aire libre, Free Air Anomaly. Y estos son, si no me equivoco, no me acuerdo, ahorita no me acuerdo la extensión. Esa es la fecha. A ver, este debe ser 2020, junio, 9 de junio, 125, no sé. Pues este debe ser la fecha de descarga, 2020, 6 debe ser junio, 9 de junio de 2020, la fecha de descarga. Pero estos datos, pues no sé. O es de México, creo que es para la República. Si no mal recuerdo, debía haber definido los límites de la República. Entonces va a tener un TXT, quiere decir que tiene latitud, longitud y anomalía de aire libre. Pues, ¿qué hacen con ese archivo? Lo importan a QGIS como puntos. Con esos puntos y con la anomalía, con la posición, la latitud y longitud a la posición. Con la anomalía, que es el tercer dato, construyen un modelo digital, ¿sí? Una superficie. Ese va a ser un modelo digital de anomalías de aire libre. Y con la misma herramienta Point Sample Tool van a calcular la anomalía de aire libre del modelo global para cada nodo, para cada uno de sus nodos.
Y entonces al final la residual va a ser la del modelo, perdón, la calculada menos la del modelo. Esta es la que van a extraer con ese archivo. Esta va a estar calculada. ¿Qué les falta y qué hay que hacer? Dice aquí, a partir de los datos de la práctica anterior, calcular las anomalías de aire libre, creo que esas ya las tenían. Determinar la altura promedio de cada bloque, creo que esa ya la tenían. Y aquí sí dice calcular la corrección por topografía, que esa creo que todavía no estaba. Y determinar la anomalía para cada centroide, es decir, esta para cada centroide. Y luego, con esta para cada centroide van a calcular la anomalía residual para cada centroide. Corrección por topografía, ¿cómo le van a hacer? Déjenme acordar. Corrección por topografía. Corrección por topografía. Aquí está. Fíjense que esto ya lo habíamos visto. Ustedes tienen algo parecido a esto. Tienen un área de estudio con unas curvas de nivel, un modelo digital, y está dividido en cuadrantes equivalentes, el de ustedes de 2.5 minutos por 2.5 minutos. Este yo lo tengo de 1000 metros por 1000 metros. Ustedes de 2.5. Cada punto, cada centroide tiene un número, tiene una altura del punto y tiene una altura promedio para cada punto. Bueno, ¿cómo se calcula la corrección por topografía? Bueno, acuérdense que la corrección por topografía en este ejercicio la calculamos para un punto. En este caso era este. O sea, este punto corrige por topografía a este a este. Por eso es sumatoria, porque se calculan las contribuciones de cada bloque y luego se hace la sumatoria y todos esos corrigen a este. Bueno, ahorita ustedes tienen que calcular las correcciones de todos para todos. Es decir, a este, todos estos contribuyen a corregirlo. Y es 1. Luego, a este, todos contribuyen a corregirlo. Luego, a este, todos contribuyen a corregirlo. Es decir, ustedes tienen 48 bloques. 48. Para cada bloque hay 47 bloques que sumados todos lo corrigen. Bueno, tienen que hacer 48 veces ese proceso. Obviamente la ventaja es que pues, con Excel nomás hacen uno y todos los demás los arrastran. O sea, en realidad no hacen los 48, sino hacen uno. El asunto es que lo tienen que pensar bien para que a la hora que lo arrastren, efectivamente esté reproduciendo el cálculo del primero. Bueno, ¿cómo lo hacen? ¿Cuánto vale delta X?
2.5 minutos. ¿Cuánto vale delta Y? 2.5 minutos. Pero eso lo tienen que convertir a metros. Porque no pueden dejarlo en minutos. ¿Cómo lo convierten a metros? Este problema es la longitud de arco de meridiano y la longitud de arco de paralelo. Delta X es una longitud de arco de un meridiano, es un arco de paralelo. Delta X es un arco de paralelo de 2.5 minutos de amplitud. Y delta Y es un arco de meridiano de 2.5 minutos de amplitud. Pues lo único que tienen que hacer es calcular para el punto medio de su carta topográfica. Aquí está su carta topográfica, esta es phi media, y para esta phi media tienen que calcular, van a necesitar para el arco de meridiano necesitan ρ, y para el arco de paralelo necesitan r. O pueden hacerlo con el radio medio, pero de todas formas necesitan esos dos y calculan delta X, delta Y. Esta es la H del punto que ustedes hayan seleccionado para corregir la topografía. ¿Es la altura media? No. No, esta es la H del punto. Esta es la altura media de los 47 bloques restantes divididos entre la distancia entre los dos puntos. ¿Cuál va a ser la distancia? Pues ya tienen delta X y delta Y. ¿Cómo calculamos en este ejercicio las distancias? Pues se acuerdan que por teorema de Pitágoras. Es decir, ¿cuántos deltas X había de este punto a este? Pues había 1, 2 delta X, 2 delta Y. Como cada delta X tiene un valor que ustedes van a calcular, pues se convierten a metros y nos da la distancia en metros con teorema de Pitágoras. Esta distancia. Esto se hace para cada punto. Altura media del bloque 1 menos altura del punto que voy a corregir al cuadrado entre la distancia al cubo. Se hace la primera vez, luego la altura media del bloque siguiente menos la altura del mismo punto, porque tengo que hacerlo 47 veces entre distancia al cubo. Ya que hice las 47 cálculos, hago la sumatoria de esos 47 y lo multiplico por estos valores que son constantes y me da la corrección por topografía para aplicarla aquí. Esto es para un punto. Esta es la corrección que le voy a aplicar a un centroide. Eso lo tengo que repetir para los 48 centroides. ¿Sí? Aquí van a tener en Excel una matriz, ¿sí? Donde van a tener en las filas los 48 centroides y en las columnas los 48 centroides. Y así van a ir calculando un centroide, se pasan al siguiente centroide y así. O sea, van a calcular una vez para cada centroide y arrastran. Al siguiente centroide modifican la fórmula porque no es es decir, para un centroide intervienen 47, pero si yo cambio de centroide, pues, tengo que hacer allí un ajuste de cuáles son los centroides que contribuyen a la corrección. Y entonces, pero lo hago una vez y arrastro, y así
48 columnas, 48 filas. Pues van a tener una matriz donde la diagonal va a ser 0, porque cada centroide no tiene contribución a sí mismo. Entonces, la diagonal donde se juntan la columna 1 con la fila 1, la columna 2 con la fila 2, va a ser 0 en todas. De cada columna al final hacen la suma, que es esto, y lo multiplican por este valor que va a ser constante para las 48 columnas. Y entonces van a tener la corrección al final de la columna, la corrección por topografía para cada uno de los centroides. Como esta tienen dato, este ya lo calcularon, o lo calculan. Este es muy sencillo, este también es muy sencillo, la fórmula ya la vimos, es la del Sistema Geodésico Nacional, esta y esta, las dos. Y acuérdense que también creo que aquí hay que hacerle la corrección por, ¿cómo se llama? Por, creo que es A, ¿sí? Creo que se llama A. Es, ¿cómo se llama? Atmosférica, la corrección atmosférica. La fórmula viene de la norma técnica. Ahorita no sé, por aquí la debo tener. Ahí está. A. Aquí está. A. Después hay que calcular la de aire libre y la topográfica. Esta la calculan con esta es la observada, esta, aquí está la fórmula, y la de aire libre creo que les dije que, creo que les con, no la que está, ¿cuál era la que? Pero ahorita no me acuerdo. Se me olvida. Ah, no, sí, aquí yo les decía que aquí lo más seguro es que haga falta un valor H. ¿Y se acuerdan? Que este es sin coeficiente, el primero es con H a la 1 y el segundo es con H a la 2. Entonces aquí falta una H para que se acuerden a la hora de calcular. Aquí hace falta una H. Este valor más este coeficiente multiplicado por H a la 1, bueno, menos, el que sigue es más. Si hubiera un H a la 3, aquí sería menos un valor por H a la 3, y luego más un valor por H a la 4, pero parece ser que quien determinó la ecuación dijo que con dos términos se alcanzaba la precisión requerida. Entonces, aquí es donde debe ir un valor de H. Y creo que ya. Bueno, compañeros, a menos que ustedes consideren que no. Corazón. Creo que hay una conferencia en el auditorio, así que por favor, miren, porque viene el compañero. Solamente para comunicarles a los compañeros. Si gustan acompañarnos para una conferencia que se está dando